Bueno, cuando vi este video que ustedes van a ver dentro de unos segundos, yo no lo podía creer que en nuestro país existiera una escuela o reformatorio norteamericano en Jarabacoa, en un lugar bastante retirado del pueblo, donde norteamericanos jóvenes antes de los 18 años, por mala conducta, ya sea por el consumo de drogas o ya sea por homosexualidad o por tener relaciones sexuales antes del matrimonio, estos padres sumamente religiosos los envían casi según establecen ellos secuestrados a esa escuela lejana de Dominicana, fuera de las leyes norteamericanas. Hay testimonios realmente alarmantes y sobre todo el hecho de que esa escuela, que aún está hace mucho tiempo aquí en el país, no existe como una escuela acreditada en Dominicana, aun cuando las autoridades de Jarabacoa saben de la existencia de esta escuela y lo permiten, no van y fiscalizan, no chequean lo que puede estar pasando ahí. Y por eso hay muchos testimonios de jóvenes norteamericanos en las diferentes redes que se puedan conseguir, quejándose del abuso que dicen ellos se cometen dentro de este reformatorio religioso. Vamos a comenzar esta serie de reportajes, primero presentando la denuncia, en qué consiste, y vamos a tratar a ver si en otras partes del reportaje o más bien en otros días podemos conseguir que los directivos actuales de este reformatorio escuela religioso hablen. Veamos. Muchas veces hemos tocado el tema de excesos que se cometen en el seno de organizaciones religiosas, pero difícilmente se puede imaginar que exista una estructura tan compleja para realizar abusos como los que se acusa a la Escuela Caribe, un reformatorio exclusivo para adolescentes estadounidenses ubicada en República Dominicana. Varios jóvenes egresados realizaron el documental titulado Secuestrados por Cristo en 2006, donde reflejan cómo era su vida allí. I woke up, 2 guys were at my house. Hi, Chai. You need to wake up and put clothes on. You're going to a school in the Dominican Republic. Both my parents were standing there saying, "We love you, David, we love you." You can do this the easy way or the hard way. They tied a belt around my waist, dragged me with a belt to their car. Estos jóvenes entre 12 y 18 años provienen del estado de Indiana y cuyos padres pertenecen al ministerio fundamentalista cristiano New Horizon, el cual cuenta con varios internados para corregir la mala conducta de los jóvenes en Estados Unidos, Canadá y Dominicana. Que centros como estos estén ubicados en nuestro país no es nuevo. Pero voy a hablar de verdad para entonces no sentir. La doctora Roxana González recuerda haber tratado pacientes durante su trabajo en Estados Unidos que habían sido enviados a reformatorios en el país. Cuando hay un problema en casa, un hijo, vamos a decir que está agresivo, ¿dónde van? Se dirigen a las personas, a los religiosos de las cúpulas, en su iglesia, en sus organizaciones, y van como padres preocupados y le cuentan sus historias. Entonces, a veces en estos medios le van diciendo, bueno, pero tenemos una solución para ti, vamos a mandarte a tal sitio. El internado en Dominicana se encuentra desde la década del 70 hasta hoy, en una intrincada zona en los alrededores de Pinar Quemado, Jarabacoa, donde se llega por un estrecho camino de tierra y es imposible verlo desde sus alrededores. Aunque este colegio no está registrado por el Ministerio de Educación ni es supervisado por este, el lugar es bien conocido por los vecinos de la zona. Algunos están ahí que porque son malos, ¿sabes? Son de que medio malos algunos de ellos, que a veces los tratan un poco forzados. Yeah. Pero no, yo lo he visto, yo he ido muchas veces, no he visto que lo ponen a trabajar. Según son medio malos, lo ponen a trabajar y hacer trabajo forzado. A este reformatorio llegan jóvenes que supuestamente mantienen una mala conducta en el entorno escolar normal o contra su familia, ya que sus padres no pueden controlarlo, lo que supuestamente es corregido por el personal de la Escuela Caribe, sometiéndolos a un estricto régimen de disciplina. A way to kind of show them the amount of pain they're putting on everybody else is to put a little bit of pain on them. La escritora norteamericana Julia Schires fue internada en 1985, a los 17 años,
experiencia que la marcó de por vida y que la llevó a escribir su libro Campos de Jesús y a crear una página web donde se recogen decenas de testimonios de los egresados. Se describe en los mismos que una vez estás en el centro, los jóvenes no permanecen solos en ningún momento, siempre bajo la custodia de un profesor. Incluso cuando se bañan, hacen sus necesidades fisiológicas o se visten. Para realizar cualquier movimiento, por sencillo que sea, deben pedir permiso a este vigilante, ya sea agacharse para recoger algo que se le cayó, para moverse e incluso llevarse el alimento a la boca. Luego de las clases y el culto religioso son sometidos a largas horas de trabajo fuerte o de ejercicios, los cuales a veces son realizados en la madrugada a modo de castigo. Algunos otros jóvenes comentan que cuando incumplían algunas de las exigencias de ellos o se negaban a realizar algo, eran encerrados en un cuarto de castigo muy reducido, oscuro y sin ventanas por largo tiempo. En algunos casos recibían golpizas como castigo, como el presenciado por la escritora. ¿Puedes decir un tipo de abuso que logró presenciar? Yes, there was physical and emotional abuse and sometimes sexual abuse at the school. For example, when I was there, they would have the students and staff fight in boxing matches. And so they would have a small boy fighting a large staff member. It was not an equal fight or a fair fight. And they would throw the students around, lock them in isolation for weeks at a time. A lot of things like that. ¿Has logrado olvidar o recuerdas eso como una pesadilla? But it was traumatic. There was a sense of complete powerlessness and helplessness. And again, today I'm an accomplished writer. I'm happily married with 2 kids, living in a nice house, and I still have dreams about being sent back to this place. Para recibir al estudiante, el ministerio religioso exige a sus padres la firma de un documento donde cede la custodia de sus hijos a esta institución durante el tiempo que dure su estancia. Pero una vez allí, no son permitidos los celulares ni el uso de emails, redes sociales, de forma que los jóvenes no pueden contarles a sus padres lo que les ocurre en el lugar. Las escasas llamadas telefónicas que se les permiten hacer siempre son vigiladas por un profesor sin un momento de descuido. Igualmente está estrictamente prohibido que los internos hablen con los obreros dominicanos, los que no pueden acceder a una área que no sea las de servicio. De esta manera, lo vivido allí, imposible de contar a nadie o pedir ayuda, traumatiza profundamente a estos adolescentes. Se sienten abandonados y más ante todas las situaciones que viven y que muchas veces no hay contacto telefónico, no hay un email, tú no puedes decirle al otro ayúdame, me está pasando esto. Entonces regresa a tu casa después que te lavaron el cerebro, después que te torturaron, porque eso es tortura. Tal vez lo peor de este lugar sean las razones por las cuales los padres envían a sus hijos allí. Los otros jóvenes que se encontraban en el lugar, ¿por qué estaban? Well, kids are sent down there for many reasons. They're mainly sent down there because the parents are Christian and they have violated their parents' belief system in some way. Some of them listen to rock music, some are gay, some were depressed, and others had more serious problems with drugs and alcohol. ¿Por qué la enviaron a la escuela? Because they found out that I had been intimate with my boyfriends. Varios de estos comportamientos, como la rebeldía o el descubrimiento sexual, es normal en los adolescentes, pero en la visión religiosa de estas familias son graves pecados que deben ser castigados y corregidos. Es más preocupante cuando son enviados por consumo de drogas, ya que para esto es necesario un centro médico especializado y someter al paciente a un tratamiento con medicamentos para su desintoxicación, algo que no se menciona en el programa de la escuela, que hace hincapié en el trabajo y en la oración. El caso más alarmante puede ser el de los que son enviados por su preferencia sexual, considerado un grave pecado que los miembros de la Escuela Caribe prometen corregir.
I got sent down here because I am gay, and my parents, they just weren't okay with that. Esto a pesar de estar científicamente comprobado que no es posible corregir la homosexualidad, ya que esto no es una enfermedad, sino una preferencia que debe poder ejercerse libremente. Cuando mandan estos jóvenes a los reformatorios, cuando lo mandan a veces a la guerra, al army, al ejército o lugares fuera, academias militares, la persona viene mucho más decidida. Si antes estaba dentro del closet, ahora va a llegar totalmente fuera del closet. En los diferentes testimonios que se pueden leer en la página web está el de Luisa Brown, que a los 16 años fue obligada a no hablar durante 3 meses, a no ser para pedir permiso. Era vigilada permanentemente y si decía alguna palabra era castigada, solo porque un profesor dijo que ella hablaba estupideces. María McCorby, internada a los 13 años, tuvo que decir que usaba drogas y llevaba una vida sexual desenfrenada, siendo mentira, ya que era virgen, para evitar ser obligada a correr cargando rocas de un lado a otro por no admitir sus pecados. Un día, al tener su menstruación, cuenta ella que un profesor la introdujo a la fuerza en un baño y le insertó él mismo un Tampax en su vagina, ya que no le gustaba que usara almohadillas porque, según él, la niña olía mal. Edgar Cheulan, a los 14 años, tuvo que orinarse encima porque el profesor no le concedió permiso para ir al baño. Además de eso, recibió un castigo por no controlar la orina. David Hoop, de 12 años, al tener diarrea fue obligado a defecar en un cubo que debía llevar siempre consigo mientras hacía los trabajos que le asignaban. Además, debía enseñarlo a su profesor cada vez que lo hacía para demostrar que no estaba mintiendo. Cuando tú pasas por todo eso y regresas a tu casa, posiblemente tú vengas con un rencor hacia tus padres, que tú ni le vas a contar lo que pasó porque no hay la confianza suficiente, o tú entiendes, me abandonaste, me mandaste a ese lugar, tú sabías lo que había ahí. Todos estos maltratos hacen que con frecuencia los estudiantes intenten escapar, y muchos lo logran, tanto en la noche como en pleno día, pero no logran llegar muy lejos, ya que de inmediato se alerta a los vecinos de la comunidad de Pinar Quemado. O sea, una muchacha una vez se escapó y la rescataron allí en una casa. O sea, ella estaba ahí asustada y cosas, y llamaron, como aquí, casi todo el vecindario conoce esa escuela. Supieron que era de ahí y la reportaron y vinieron y la buscaron. La razón por la cual el pueblo se pone en alerta para capturar a un estudiante prófugo es muy sencilla. No da una recompensa. Cuando tú llegas allá, te pagan. Entonces, donde que se escapa uno, anda mucho dominicano buscando por eso. Pero según Julia, algunos han logrado llegar de alguna manera a la capital y se dirigen a la embajada buscando amparo. Y es que como la Escuela Caribe tiene la custodia de los menores en Dominicana, tienen que ser devueltos a ellos. So there were some students who escaped and managed to get down to Santo Domingo to the U.S. Embassy to complain about the physical abuse. And the embassy just called the school to retrieve the boys. They did nothing to help them or listen to what the problems were at the school. Escuela Caribe fue denunciada a organizaciones norteamericanas de auxilio a la niñez. Igualmente ha tenido repercusión en los medios de comunicación en el estado de Indiana. Hace un año, producto de la cantidad de propaganda negativa que recibió, New Horizon dejó de aparecer como propietario de la Escuela Caribe. Ahora lo es el ministerio Crosswind. Pero la página web de New Horizon conducía a otra organización llamada Lifeline, donde se sigue anunciando la escuela, ahora con el nombre de Caribbean Mountain Academy. Posteriormente, la página de New Horizon con el nombre de Escuela Caribe salió de servicio, pero Lifeline sigue ofreciendo la escuela. Sin embargo, el nuevo nombre de Mountain Academy tampoco ha sido registrado en el Ministerio de Educación dominicano. ¿Por qué crees que ese lugar está fuera del territorio norteamericano? ¿Por qué lo mantienen aquí apartado en un pueblecito de República Dominicana? It's too soon to know. They just changed, they just sold it to this new ministry. I have no idea, but I would be suspicious any time that there's an American school abroad that they're not being scrutinized by the government. You know, they leave the United States because they want to do what they want, and in the Dominican Republic, they don't have the same oversight that they would here.
and that's part of the reason that they're down there. Right. They've been Escuela Caribe was operating for 30 years, and the Dominican government, U.S. government, the local media, nobody did anything to stop the abuse that was happening at the school. Lo ocurrido en la Escuela Caribe durante años tendría implicaciones legales penales graves, tanto para el personal como incluso para los padres de los jóvenes. Pero la ubicación de la escuela fuera de la jurisdicción norteamericana y el desconocimiento de las autoridades dominicanas, entre comillas, han dificultado cualquier investigación judicial. Solicitamos una entrevista a los directivos de la Escuela Caribe o Mountain Academy, pero estos aún no han dado respuesta. En cambio, súbitamente, la escuela dejó de ofrecerse en la página de Lifeline y solo quedaron los centros de Estados Unidos y Canadá. The new place is better than the old place, and hopefully you'll help put pressure on them to make sure that kids are no longer abused, sent over to your country to be abused, and that people are going there to enjoy the beautiful natural resources. Por nuestra parte, nosotros deseamos lo mismo y que la dirección de la Escuela Caribe demuestre que esta dejó de ser un lugar tan terrible, algo que requiere más que un cambio de nombre, para que los egresados de ese centro estén seguros de que los abusos que sufrieron en este aparente paraíso caribeño sea cosa del pasado.